Desde la niñez, los fenómenos psíquicos siempre han estado acompañándome de forma diaria. En cada instante, en cada respiración, he vivido rodeada de estos seres espirituales que me han acompañado sin descanso. Además que todo lo que son sueños, viajes astrales, así como premoniciones exactas que tenía desde temprana edad, conformaron experiencias que han crecido dentro de mí, ayudándome a ser quien soy el día de hoy. Es por eso que en la tarde de hoy martes, cruzamos el Atlántico para entrevistar y charlar un poco con Raquel Sáez de España. Así que vamos a esperar y a darle la bienvenida por acá, por ADN Sideral. Ella es medium psíquica y vidente, quien a través del trance se comunica de forma diaria con el más allá. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas acá en la cajita de comentarios y así podemos ir interactuando. Vamos a enviarle la invitación a Raquel y esperamos unos segundos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Raquel? Pues con muchas ganas de esta charla, la verdad. Bienvenida acá a ADN Sideral. Para nosotros es un placer tenerte acá en esta charla de acá en la tarde en Argentina. Y bueno, ya son las 21 horas en España. Aquí ya es más la noche, sí. Mira, Pero bueno, el tema de hoy, bien interesante, ¿no? El viaje del alma, ¿qué ocurre al morir? ocurren muchas cosas, sí. Ocurren muchas cosas que sería bueno que todos supiéramos, ¿no? Para cuando nos preparemos para algo tan maravilloso que es volver a casa. Yo lo digo con una Claro que sonrisa sí. porque es de los mejores momentos que podemos experimentar. Claro que sí. Bueno, mira, Raquel, en primer lugar, preguntarte cómo comenzaste a sentir todo este fenómeno psíquico desde temprana edad, ya venías percibiéndolo, pero cómo lo integraste a tu vida y te hiciste consciente en un momento que dijiste, claro, esto es lo que me está pasando. ¿Cómo lo pudiste identificar? Algo así, caras, porque Víctor fue realmente un poco complejo, el camino no fue fácil, el camino fue un poco largo, el camino que yo elegí, pero bueno, fue la verdad que cuando yo tenía 7 añitos de edad, ¿no? Mis papás se cambiaron de casa y entonces pues aquella primera noche, voy a intentar resumirlo, sí, porque bueno, da para un libro que ya estoy escribiendo, se está editando, pero voy a intentar resumirlo, ¿no? Y aquella primera noche, pues yo sentí un frío muy estremecedor, no es un frío normal de frigorífico, noto perfectamente cómo alguien entra en la habitación, noto también cómo alguien se sienta a mis pies y entonces pues decido abrir los ojos para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Sí, me encuentro una señora vestida toda de negro, como las antiguas viudas, ¿no? Que por dolor pues vestían como de luto, mirándome tal que así, ¿no? Entonces mi primera reacción fue muy parecida al niño del sexto sentido, que es taparme porque así no me ve, pero evidentemente fue como la primera manifestación, ¿no? De 7 años en aquella casa. O sea, no fue un mes, no fue 1 o 2 veces, sino conviví diariamente 24 horas con aquella señora. A la par yo también empiezo a soñar todo lo que ocurre, ¿sí? Entonces, claro, para el alma no existe ni malo ni bueno, es todo neutro, pero claro, cuando desde muy pequeñita yo empiezo a soñar qué familiares van a enfermar, qué familiares van a fallecer, pues la verdad es que fue muy complejo, ¿no? Y además yo a aquella señora la veía aún más por las noches y aún más en los sueños. Y entonces yo, lo digo con sonrisa ahora, pero un día de pequeña me senté y dije, yo no quiero soñar ni saber, por lo tanto no voy a dormir. Claro, Evidentemente de niña la impresión es difícil de manejar, a esa edad más todavía, pero luego cuando vas creciendo y ya en tu caso que lo tienes integrado, ese tránsito de pasar desde lo que es el miedo inicial de la niñez hasta ya en la adultez reconocerlo, es un paso gigantesco para el alma. Claro, es que las manifestaciones, Víctor, no eran sutiles. La radio se encendía a las 2, 3 de la mañana. Un vaso salía volando.
El plato de mi madre cuando lo cogía del microondas también salía volando. Eran muchas cosas muy brutales, ¿eh? Y entonces me voy ya un poco a la adolescencia. Yo tengo un intento de, no sé lo que me está pasando, a mi mamá, yo llorando le decía que me estaban pasando cosas, que todo lo que soñaba pasaba, me dijo que eran tonterías, que no hiciera caso. Cuando realmente, claro, en algo transgeneracional, mis bisabuelos eran unos grandes espíritas. Sí, entonces a partir de ahí, por parte de mamá, que normalmente es por parte materno, pero era un tabú, ¿sí? Entonces, de alguna manera, por protegerme, diría, esto son tonterías, pero me sepultó. Por lo tanto, yo estoy a punto de marcharme, ¿eh? Me estáis viendo aquí, pero yo tuve un intento de pensamiento, sí, yo dejé de comer, me quedé muy, muy delgada, me ingresaron, lo pasé verdaderamente mal, ¿eh? Pero no pensé más en el suicidio, Víctor, porque Claro. esto fue de 12 a 17 años, el tema de, pues bueno, toda la anorexia también. Mi mejor amigo se suicidó, por lo tanto supe el dolor que también esto provocaba y bueno, y seguí, nos marchamos de aquella casa. Para los que no sepan la resolución de quién era esta señora, cuando yo salí de aquella casa yo no conté nunca nada a nadie por miedo. De pequeñita yo decía, si cuento algo la señora me hará más daño, por lo tanto no voy a contar nada, ¿no? Yo pensaba que, sabía que había algo espiritual, pero bueno, y cuando ya salgo de esa casa me voy a casa de mi tía, que también era una medium, muy tabú, pues no desarrollado, pero me dice, sin que yo le dijera nada, mi madre dijo, es que en aquella casa pasaba algo, me describió a la señora Víctor y me dijo que ella no sabía que estaba fallecida, por lo tanto nosotros éramos algo así como unos ocupas, ¿no? Y Wow. sabía que yo la podía ver y que mi mamá también, por lo tanto Víctor lo único que necesitaba era ayuda. Si es que yo quiero Claro. desmitificar mucho todo el tema del bajo astral, de verdad. Ya estaba perdida, no sabía que estaba fallecida, porque justo el tema que vamos a hablar, en el momento de morir, el estado mental en el que yo tenga determinará una frecuencia vibracional y determinará no un lugar, sino un estado mental. Por lo tanto, ella estaba muy enfadada por temas familiares, muy agarrada a la materia pues bueno, nos veía y no nos quería de alguna manera estar ahí, ¿no? Y también pedía ayuda, Claro, Víctor. pero fíjate que además viene de un tema ancestral eso, o sea, que viene desde el mismo linaje familiar y desde allí como que hay una conexión ya contigo también y como que lo tienes incorporado y lo has hecho Claro, consciente. sí, pero yo he sido como la primera, ¿no?, que ha abierto todo este tabú. Yo recordaré perfectamente, y ahora seguiré para que veáis, ¿no?, cómo ha sido mi camino, pero el día, Víctor, lo recuerdo, como os estoy viendo ahora, que yo era profesora de infantil y primaria, ¿eh?, que yo le dije a mi madre insistía en que yo tenía que ser profesora, y en el momento en el que le dije, no, yo sé cuál es mi camino, yo siento que me tengo que dedicar a esto, yo siento que tengo que ayudar a los demás, como decía de pequeña, yo vi delante mía como un bloque de hielo, Víctor, cómo se partía por la mitad y cómo, bueno, yo estuve 2 o 3 días en cama de un cansancio gigantesco, pero eso refería que yo había roto algo, un tabú muy tremendo familiarmente hablando en cuanto a la mediunidad y espiritualidad. Nadie por miedo, no, y no tuvieron tampoco los recursos, pero yo gracias a todos los ancestros ahora también he podido abrir el camino, ¿no? Esto es Claro, lo que nos ocurre a y los que somos espirituales, sí, igual tal que cual. Y que además tuviste ese punto de inflexión allí que te ayudó para justamente dar ese paso. claro, claro, claro. Pero bueno, yo seguí mi camino ocultándolo, no rechazándolo, pero con mucho miedo al rechazo. Entonces yo seguí mis estudios, pero el don iba creciendo a medida que yo iba creciendo también, ¿no? Entonces me cambié de aquella casa, la señora ya no la veía, pero bueno, veía multitud de espíritus a mi alrededor, siempre estaba acompañada, hasta que me voy a Madrid a casa de un amigo, me acuesto en la cama, siento que me tocan el brazo, pero perfectamente, abro los ojos y me veo un espíritu, un chico, que yo digo, algo de broma, ¿no? Por lo menos era guapo. Y entonces, claro, me asusté, no dormí, me quedé en el cuarto de baño ahí, pero yo verbalmente ya manifesté por primera vez, Víctor, que alguien me tenía que ayudar y que yo me tenía que formar en esto. Al verbalizarlo, al día siguiente yo cojo un transporte compartido bueno, de Madrid a Valencia, en la ciudad en la que yo estoy, y pura casualidad que entra en el coche alguien que yo siento que también es psíquico, ¿no? Nos encontramos en ese descanso en el coche para tomar un café y me dice que yo tengo capacidades psíquicas, que su mujer era astróloga y entonces por primera vez
alguien me dice, Víctor, que sí, que tengo capacidades de mediumnidad, ¿no? Entonces ahí yo ya al comprender, pues me llego a formar y en la primera formación yo como alumna, Víctor, entro en trance. Estamos en una rueda de meditación. Sí, aquello fue brutal, claro. Por lo tanto, mi cuerpo me empieza a pesar y yo me acuerdo que me toqué la cara y no era mi cara, era la cara de una señora de 80 años. Y yo con mucho miedo tengo que decirlo, pero igual me estoy inventando una super película, ¿no? Y bueno, pues O sea, comenté todo. no, o sea, no es una película, yo lo veo como una experiencia que pudiste integrar, como te dije anteriormente, pero que además tuviste un punto de inflexión que hiciste consciente para poder trabajar, no solamente el linaje familiar tuyo, sino también el de muchas personas que están en la misma sintonía o en una sintonía similar. Claro, sí, ahora es lo que evidentemente el universo y yo, que tenía este plan álmico, cuando uno está alineado en su misión de vida, Víctor lo sabe, no hace falta que nadie se lo diga por la plenitud y la felicidad, porque cuando yo me senté como alumna pensando que era muy mayor para estas cosas, cuando tenía 20 y pico años, sí, cuando miré al profesor dije, yo es esto lo que tengo que hacer, había algo que, ese clic que cuando tú ves a alguien o ves algo y es como que se alinea, ¿no? Es una especie como de carretera que tú ya sabes que estás en el camino. Te va empujando hasta allí. Sí, sí. Y a partir de ahí, en el confinamiento, Víctor, yo empecé, bueno, estudié astrología, numerología, de todo, pero para mí me divertía mucho con el tema de los espíritus y sobre todo cuando vi. Claro, Víctor, porque yo para mí el mundo espiritual era aquella señora de negro, era mucho terror y entonces cuando comprendí que no era aquello, que ella, yo la amo, siempre le digo, te estoy haciendo famosa en la tierra, porque siempre cuento tu historia, porque es una maestra, fue una maestra para mí y me enseñó muchísimo, entonces solamente quería ayuda, yo sé que ella ya está en la luz, ¿no? Pero vi que el mundo espiritual era puro amor y el hecho, Héctor, a Y, mí y yo. hubo, y hubo diálogo entre la señora y tú durante todos estos años, de forma constante, fue recíproco. Cuando yo me fui de aquella casa, como podréis imaginar, no quería saber nada de aquella señora, pero cuando hice un intercambio, así como una práctica con una compañera de mediunidad, apareció. Y entonces le dio evidencias y entonces dijo, perdón, porque claro, era muy insistente, ¿no? Muy insistente que yo bajaba las escaleras de mi casa, siempre se apagaba la luz, por la noche. Es que nos podría llegar a contar, de verdad, en el cole yo también la veía, mis amigas llegaron a verla, era como muy insistente, pero ella me pidió disculpas, ¿no? Porque no sabía dónde estaba y yo le tengo un cariño como si fuera un familiar de todo lo que me enseñó. Y entonces, claro, cuando me hablan del bajo astral como algo como muy oscuro, no, no, simplemente que esas almas, según cómo han muerto, necesitan un poquito de empuje, como una mano que les ayude, ¿sí? Para marchar, porque todos, Víctor, en algún momento dado, seguro que al trascender hemos estado entre esos estados, ¿no? Y lo que ven, que me lo enseñaron a mí, es como una especie de neblina. Yo tuve una vez un viaje Exacto. astral porque desde pequeña yo salía del cuerpo pensando que todo no tenía ningún tipo de asociación. Es como si cojo esta chaqueta y la dejo y no tenía ningún tipo de emocionalidad, ¿eh? Um, pero por lo tanto era un poco así, sí. ¿Sabes que hay una película que está basada en un libro que se llama Nuestro Hogar? Creo que es de origen brasilera, me parece, no la tengo ahorita muy claro, pero que te habla justamente de lo que es el tránsito desde la persona cuando fallece en el plano físico y ya llega a esa cuarta, quinta dimensión y cómo le van explicando a los guías y esos maestros espirituales qué es el siguiente paso, qué es lo que debe hacer. Y acá te hago la pregunta, ¿qué ocurre al morir entonces? O sea, ¿el alma realmente se prepara de forma inconsciente o conscientemente antes de morir? ¿Ya lo sabe, lo programa o simplemente es algo como que es un paso natural que se tiene que dar de forma progresiva? Sí, para responderte a esa pregunta, yo me iría al plan prenatal antes de venir aquí, ¿sí? En el que nosotros creamos un mapa de existencia absolutamente perfecto y elegimos absolutamente todo. Me encantaría poder decirte todos los lugares que he canalizado del otro lado. La película Nuestro Hogar os la recomiendo mucho porque habla, y ahora os hablaré, de los hospitales espirituales, de los lugares de acogida, de ese acompañamiento, pero a la pregunta de si el alma sabe que va a fallecer o no o cuándo, sí. Hay como una especie de contrato. Víctor, yo lo explico un poco como, imagínate que vienes a trabajar a un departamento, ¿no? Te digo un contrato indefinido, un contrato para 20 años, un contrato, ¿sí? Más que un día en concreto es
el alma sabe si va a morir joven o va a morir más viejita, ¿sí? Y hasta que yo no haga algo, igual no me marcho. O hay un tiempo para que tú estudies, hay unos estudios universitarios y si no has cumplido las misiones, pues queda ahí, pero hay 5, 10 años para ello. Por lo tanto, el alma inconscientemente, 1 año o 2 años, sabe que va a partir. Por lo tanto, eh, igual de repente arregla las cosas, si está con su papá enfadado, de repente pues ya no está enfadado. Es que de alguna manera el alma se va a quitar todo aquello que le va a pesar, todos los hilos emocionales un poco más pesados. Imaginaos que yo no he perdonado a alguien, pues de repente lo perdono, o que quiero vivir una experiencia como encontrar el amor verdadero y tengo una relación con alguien, sí, son esas vivencias que durante 1 año, 2 años el alma se va preparando y el alma elige el modo de muerte. Víctor, y lo puede ir eligiendo también sobre el camino, ¿sí? Que eso es lo que pasa con el Alzheimer. Que los espíritus Ok. me han llegado a decir todos, la mayoría, que aquí hay una asociación cuando alguien tiene o elige morir de Alzheimer es porque ha dado mucho amor, Víctor, pero le ha costado el hecho de recibir amor. Sí, ha cuidado mucho de los otros, pero le ha costado un poco cuidar de los demás y sobre todo también para unir a la familia. Por lo tanto, también se puede un poco elegir, o el tema también del cáncer, para pues bueno, tener una especie como de transformación espiritual en esa enfermedad, que igual se podía haber tenido anteriormente, ¿sí? Pero se elige también a medida o una muerte abrupta, ¿no? Hay muertes que, desde mi sentir, mi experiencia, se eligen, y hay muertes que según también el trayecto, como somos grandes co-creadores, se va eligiendo. Por lo tanto, vamos a ese momento de trascender, que es un momento verdaderamente importante, porque hay una despedida de esta no realidad, esto es un sueño, y así, esta frase me la dijeron en el astral, ¿no? Vivir la vida como si de un sueño se tratase, porque no es la realidad. Sí, bueno, a mí se me apareció Jesús, me sorprendió muchísimo y me dijo, mira, te voy a escribir algo para que tú esto lo digas, y cuando me desperté dije, no sé muy bien el significado, pero después ya lo entendí, ¿no? Como que la vida real, nuestro hogar está, pues bueno, sin este cuerpo, simplemente esto es un mero vehículo que yo utilizo para estar en este ecosistema del planeta Tierra. Pero cuando el alma se va del cuerpo, o sea, marcha del cuerpo, sale, el cordón de plata, que es lo que une varios cuerpos astrales con el cuerpo más físico, se corta. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es ese séquito de guías que está con nosotros, el guía principal, los familiares acogiéndonos. Y a mí me gusta mucho contar, Víctor, algo que me contó un familiar, un espíritu fallecido, de cómo era ese momento, y me dijo, imaginaos que yo ahora a Víctor, que acaba de trascender, le cojo de la mano, le tapo los ojos, esto con muchísimo amor, ¿no? Y lo llevo a un lugar, abro una puerta, ¿sí? Como si fuera una especie de habitación, le quito ese velo de los ojos y están todos los familiares que más lo han querido, todas aquellas personas amorosas, y de repente empiezan a aplaudirte, ¿no? Como una mera celebración, y me dijo, y ese amor infinito que se queda para siempre, ¿no? Ese recogimiento. Y me dijo, eso es la muerte, es un estado de celebración porque vuelves a casa y vuelves en un estado de amor, de conciencia, de unidad, de totalidad, sí, inmenso, ¿no? Pero después de eso, Víctor, yo siempre digo que es algo así como cuando vas a un aeropuerto y antes de coger un avión para irte a tu estado de frecuencia vibracional Claro, X. porque no termine allí. O sea, la mayoría de las personas piensan, o sea, o al menos esa es mi percepción, que piensan que al morir llegas a un estado donde te encuentras con tus familiares, te encuentras con gente que te quiso mucho y quedó allí y no hay más. Pero Uy, se no, trabaja mucho por otro lado. No claro, estamos en Hawái. claro. Mira, por No, acá hay una pregunta sobre eso mismo que acabas de mencionar que dice, cuando el alma planea, ¿cómo hace para planear con familiares que ya están en la tierra? claro, porque hay pactos álmicos. Mm, No es, sí, sí. Yo diría que el destino está escrito, sí, y no a la par, porque somos grandes co-creadores y hemos venido a manejar mucho el tema energético. Pero antes de venir es que es un grupo de teatro, unas familias álmicas. Por lo tanto, se crean esas mesas redondas blancas. He de escribir el próximo libro. Primero tengo que sacar el primero, pero el siguiente va a ser todo de todas estas mesas redondas blancas, ¿no? En las que se reparten estos guiones, Víctor,
Víctor, en el que me va a convenir que tú seas mi papá porque yo tengo que aprender, en el que yo sea esa hija y al final no me quiero extender mucho de ahí, ¿sí? Porque voy a acabar lo de para trascender, pero está todo absolutamente, es que nada es casual, sino que todo es absolutamente perfecto. Por lo tanto, el que nos parece como más malote, sí, puede ser que sea el más generoso, puede ser que sea el alma más generosa en la que, claro, es a través de la sombra como aprendemos. Es que si hacemos una reflexión, ¿no? Un review de toda nuestra vida, la sombra es más que necesaria, la sombra es una maestra y Dios lo figuró así. Dios es la fuente, cada uno que le ponga el nombre como quiera, pero es sombra y luz a la vez. Por lo tanto, las sombras son grandes lecciones de aprendizaje. Es como si a mí me empujaran, como si yo era un patinete y la sombra hiciera que yo me moviera, ¿no? Por lo tanto, generamos muchos pactos Claro, álmicos. y que además muchas personas también piensan esto de que no, bueno, es que la luz es lo único que uno tiene que reconocer y no, o sea, realmente es la dualidad. Aquí hablamos justamente mucho del tema de la integración de la oscuridad porque también forma parte de ti y para tú poder llegar a ser luz tienes que haber pasado también por un tránsito que muchos le dicen en algunas culturas la noche oscura del alma, poder hacer también lo que es el tema de hacerse consciente, el despertar espiritual, pero la integridad o la integración de la oscuridad es precisa para poder trascender. Y es verdad que yo soy luz y sombra a la vez, y yo también he de aceptar esa parte de sombra, y la sombra me va a hacer brillar mucho más. Por lo tanto, no tengo que estar en lucha de las situaciones ni en lucha de mí misma, sino que es muy importante que yo acepte todo lo que está a mi alrededor. ¿Sí? Cuando acepto, comprendo y libero, y saber que todo lo que, para saber cómo está uno, nivel de conciencia y cómo está uno, hay que ver en qué punto nivel de conciencia o en qué punto de aprendizaje, hay que ver lo que hay en el exterior. Más que nada porque es una proyección de todo lo que ocurre dentro de mí. Sí, y es así como yo voy a ver del inconsciente se proyecta al consciente, porque tengo un patrón de parejas que yo, pues bueno, recibo y son muy celosas, ¿no? Porque yo tengo parejas que hay abandono cuando son dos o tres, ¿no? O en el trabajo también porque son muy autoritarios. ¿Cómo me estoy hablando a mí misma yo? ¿Cómo me estoy tratando yo a mí misma? Entonces, si queremos un cambio, siempre es dentro de uno mismo. Entender esto, Víctor, hace que yo me responsabilice de todo lo que pasa, ¿no? Y entonces ya deje la casilla de la víctima para entrar en la casilla, o sea, del miedo, ¿no? Para entrar en la casilla del amor y que absolutamente todo son manifestaciones de amor. Toda acción, todo pensamiento son manifestaciones de amor, da igual que se me esté enseñando sombra, porque más allá es luz, ¿no? Y Tal cual. Víctor, voy a acabar Sí, por... a Sí, eso iba. Después que llegamos a ese estado donde nos encontramos con estos seres queridos, nuestros familiares, el aplauso ancestral, porque yo lo definiría como un aplauso ancestral porque es toda la gente que está en tu linaje o constelación familiar. ¿Qué pasa después? mira, hay un punto muy importante, Víctor, que es la revisión de vida. ¿Sí? Ahí nosotros vemos proyectado, ya sea como si fuéramos a una sala de cine y hay un proyector enorme, esto yo lo he soñado, o sea, lo he visto mucho en el astral, en el que yo revivo, que bueno, igual nos lo hemos pasado muy bien y hemos hecho cosas que no tal, pero claro, no es que solamente yo lo vea, sino es que yo lo siento por 2000 el daño que yo he podido ocasionar y el amor que yo he podido dar. Por lo tanto, no hay juicio de ninguna de las partes. Se dice que el mayor juicio es de uno mismo, ¿no? Porque claro, para mí esto es fundamental. Si yo estoy sintiendo que he hecho daño al otro, que yo se me ha quedado por decir o que no he perdonado, no me he perdonado, los espíritus me lo enseñan algo así como un títere, ¿no? Como con hilos, ¿sí? Esos hilos puede ser que me anclen un poco a más a la materia y que yo no me marche como la película Ghost, porque tenga algo pendiente. Por lo tanto, Víctor, imagínate que yo acabo de morir pues, en un choque de coche o el tema de suicidios. No todos, por favor, pero puede generar una especie como de etapa de confusión en la que yo me quede ahí. ¿Por qué? Porque yo he sentido por 2000 de verdad el sufrimiento que he podido dejar en el otro lado, ¿no? O creencias como si a mí no se me parece Jesús o no se me parece alguien, yo no estoy en el cielo o tengo miedo de que haya un juicio final, por lo tanto yo no doy el paso, ¿sí?
Por lo tanto, este momento es verdaderamente muy importante. Y también importante, Víctor, si yo, por ejemplo, he fallecido de una enfermedad como un cáncer, una enfermedad, pues bueno, muy agotada, aquí, que es lo que tú has nombrado en la película de Nuestro Hogar y que yo he podido visitar muchísimas veces, porque creo que soy un poco como cotilla cuando me voy al astral, porque me dijeron, ¿qué haces aquí? Yo digo, pues yo visitar para ver y, ¿sí? Entonces pasé por una especie de arco maravilloso y yo sabía que estaba pasando a otra dimensión y me vi un lugar, dos lugares maravillosos, enormes, que eran hospitales espirituales, en los que claro, como igual se ha quedado una especie como de sufrimiento, de cansancio para el alma, se pasa por diferentes duchas de luz. Eso quiere decir que me voy quitando un poco el sufrimiento de la materia que yo he tenido, porque el alma puede acabar un poco agotada. Por lo tanto, necesita de esos estadios para que vuelva a recuperarse, ¿sí? Y llenarse como de esa energía de luz para que pase al otro lado. Y esto a mí me ocurrió con mi tía, que falleció, que era una gran medium, no sé si lo has escuchado, pero yo le pedí que, bueno, ella estaba sedada, pero yo fui, le hablé y yo vi la luz como entró, abrió los ojos y me habló, después ya no habló con nadie más porque estaba en un estado comatoso, pero el alma volvió al cuerpo para hablar conmigo, y eso lo agradezco, y le dije, como tú eres una gran medium, me vas a decir cuando estés en el otro lado, ¿eh? Y las últimas palabras que dijo Víctor fue, esto te costará una caja de bombones, porque era graciosísima, le encantaba el chocolate, ¿vale? La noche que ella falleció, yo empiezo a escuchar muchas voces, estaba despierta, cierro los ojos y tengo una visión de ella acostadita, en una especie como de cama de hospital, pero estaba bellísima. Ella había muerto de cáncer de páncreas y estaba, bueno, como si estuviera muchísimo más joven, muy iluminada, y me dijo, yo estoy en un periodo de descanso, pero muy pronto, de alguna manera, ya marcharé a mi estadio de luz, al hogar, ¿no? Pero estaba en un periodo de estadio. También, ¿por qué digo esto? Porque nosotros queremos comunicarnos como muy pronto con el que acaba de fallecer, o queremos muchas señales o queremos, ¿no? Pero a veces necesitan un periodo de descanso, un periodo de estadio en el que es necesario, sí, durante un tiempo dejarlos un poco descansar porque no sabemos muy bien en el lugar que pueden estar. Y así como hospital espiritual, hay hospital de acogida en el que yo vi. ¿Sabéis cómo estas personas pobres que viven en la calle, que están como muy, sí, como muy agotadas o muy sufriendo, o han tenido una vida de muchísimo sufrimiento? Pues los acogen también, ¿sí? Para regenerarles esa luz, para que estén tranquilos, como un estado de contemplación, para que poco a poco se vayan adecuando al estado como de pura luz, ¿no? Entonces, hablamos de tiempo, Víctor, por ahí el tiempo y el espacio no existe, por lo tanto, para que nos entendamos, están un tiempo allí, hasta que Claro, ya al hogar. mira que es tan cierto esto. De hecho, tú me vas narrando esto y acá, en vivo, o sea, toda la piel la tengo erizada. Algunos lo saben acá, los que siguen ADN Sideral. Mi mamá falleció a principios de este año de cáncer, pero tenía un tránsito de 5 años en eso. Y yo recuerdo que los primeros días, evidentemente, o sea, ni soñé con ella ni nada. Pero unas semanas después, el primer sueño que tuve, y eso siempre lo cuento, fue ella sentada en una silla con dos personas que yo no conozco, nunca he visto en mi vida, y que la estaban como cuidando. Y yo me acerco y le digo, mamá, ¿estás bien? Y lo que primero que me dice, tranquilo, yo estoy bien, estoy descansando. Y se echa a reír y yo me voy alejando lentamente y se acaba el sueño. Pero es justamente eso es cierto, uno lo siente y cuando estás en el sueño sabes que es verdad. Wow. Bueno, lo siento muchísimo esto Ah, porque evidentemente el duelo está ahí, nosotros claro. siempre vamos a tenerlos para cogerlos, para abrazarlos, pero esto que tú cuentas de esa felicidad es algo que a mí me transmite mucho. Nos puedes llegar a imaginar la felicidad que transmiten ya del estar al otro lado, ¿no? Y estos sueños, mirar, antes de fallecer, a veces hay despedidas, o sea, tú sueñas con el familiar y de repente pues a los 2 o 3 días fallece, y después de fallecer ella pues tuvo esas 2 semanas o una semana para decirte que por favor estaba más que bien, ¿no? Y seguramente, pues bueno, era una gran sabia, era muy, muy alegre, sí, Sí, como
que le gusta mucho. Es que noto mucho la energía de tu mamá a su alrededor, ¿sí? Como sacar sonrisas a los demás. Y eso es lo que ella te quería transmitir. Y os digo una cosa, lo que se nos da bien aquí, se nos da bien allí. Que esto es otra cosa más allá. O sea, el tema de cuando pasamos esa revisión, estamos con nuestros familiares que nos guían un poco, porque a ver, se habla de 7 a 21 días en el que el alma hace la transición, pero es que se puede hacer en horas según tu nivel de conciencia, sabiendo, si tú y yo sabemos que ya hay algo en el más allá, en cuestión de horas, de minutos podemos estar, porque el alma ya sabe el camino, ¿sí? Pero ya cuando se llega al otro lado, lo que se nos da bien aquí, se nos da bien allí. Fíjate, a mí me sorprendió mucho hace una semana o dos, la mujer de un consultante, mujer fallecida, a veces digo la mujer, me dicen fallecida o no, la mujer fallecida, ¿qué me decía? Yo aquí, a veces me dicen lo que están haciendo en el otro lado. Y entonces me decía, como se me daba muy bien crear rutas de coche y rutas de viajes, yo siempre lo organizaba todo, yo aquí estoy creando rutas de mapa de existencia de las almas que van a venir a la Tierra. Y me dijo el marido, es que se le daba muy bien siempre calcular todos los viajes, hacer todas las rutas y organizar todos los viajes posibles. Y dije, wow, ¿no? O sea, ella no se dedicaba a eso aquí, no era guía turística, pero se le daba tan bien, ¿sí? Que eso ya reflejaba que en el otro lado el alma ya se dedicaba a algo, ¿no? En el otro lado hay de todo, Víctor. Hay escuelas, mirad, yo siempre digo la película Soul, si la podéis ver, porque hablan mucho de como del más acá, ¿no? Creo que lo llaman así, que hay... Soul de Pixar, ¿no? Sí, Soul de Okay. Pixar, sí. Que hay escuelas como de aprendizaje, allí seguimos estudiando, hay escuelas, hay bibliotecas, hay escuelas, hay gente que aquí, por ejemplo, se le da muy bien el tema de los niños y allí son como una especie como de nannies, de cuidar almas nuevas para que creen esa personalidad para venir aquí. O sea, seguimos trabajando, seguimos evolucionando. Lo que pasa es que en la Tierra venimos a trabajar el opuesto, lo que es el enfado, las emociones un poco más humanas, a olvidar todo para equilibrar y recordar lo que ya somos. Es como una especie de estado de iluminación, sí, olvidando, me parece algo como muy romántico, ¿no? Difícil, Claro, es un poco y entonces es como entender también que la Tierra o el venir a la Tierra es como aprender, es como un planeta escuela, básicamente. Yo siempre digo, lo acabo de decir ahora que también he tenido una conferencia, que mi guía me dijo que es como un billete dorado de la entrada de la mejor escuela que os podéis llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque olvidamos, tenemos la ley del olvido y la ley del libre albedrío. Entonces, antes de venir aquí a la Tierra, a ver qué partitura dejamos, a ver qué es lo que dejamos, ¿sí? Sabiendo que tenemos un mapa de existencia, que hay cosas como que estamos guiados por nuestros guías, ¿no? Pero claro, olvidamos quiénes somos. Por lo tanto, vamos a ir recordando y ampliar nuestro nivel de conciencia para que finalmente, fijaos, para mí, Víctor, el mayor nivel de iluminación, y aquí yo siempre pongo un ejemplo, es ver muchísimo más allá de los personajes que somos. Yo vi una imagen que es que me impactó y esto la cuento. En un juicio, el papá que le había matado a su hijo, le había asesinado a su hijo, y estaba el asesino de su hijo. Cuando acabó el juicio, el papá se levantó, abrazó al asesino de su hijo, le dijo que lo amaba y lo perdonaba. Para tú tratar esas emociones humanas y tú ver muchísimo más allá de la sombra y ver luz, es un estado de iluminación tremendo, ¿sí? Para ver que todos absolutamente somos una familia. Lo que está ocurriendo ahora nos hace como separarnos, nos hace estar en lucha de a ver quién es el bueno y quién es el malo. Pero de verdad esto, yo sé que chocará y sorprenderá, pero el que está haciendo el mal es mi hermano también. Para el alma es familia también. Yo sé que la familia, papá, mamá, si a mí me lo tocan, que bueno, es normal porque humanamente tenemos esas emociones, pero realmente todos somos uno, ¿no? Entonces, ir entendiendo eso, a pesar de que yo he olvidado absolutamente todo, pues es ir ampliando ese nivel de conciencia. Por eso el alma, la Tierra es una gran escuela. Es como si ahora te dijera, Víctor, vamos, te van a incluir en Harvard, en un departamento, y entonces tú dirías, wow, ¿no? Voy a aprender muchísimo. Hay gente que no, que se queda así, está bien. Hay gente que dice, vale, voy a aprovecharlo todo, pero lo más importante que hemos venido aquí es a ser felices, de verdad, y a encontrar constantemente ese amor, esa felicidad. Mira, por acá tengo dos preguntas, aprovechando que justamente ya somos casi 100 personas en este en vivo. Gracias, gracias. Por acá tengo dos preguntas interesantísimas que una dice,
¿Cuántas generaciones espera el clan familiar para reencarnar? Uf, no sé responder a esa pregunta. Claro, es que, mirad, yo me dijo una vez mi guía que el lenguaje humano es muy limitado y yo también os digo, todo lo que os puedo decir es de mi experiencia, no tengo la verdad absoluta, os tiene que resonar porque de verdad, Víctor, lo que tú has dicho, lo que yo, es que no, para mí no decimos nada nuevo, simplemente estamos recordándonos todos un poquito todo y a mí me parece algo como muy bellísimo, ¿no? Sí que es verdad que la familia álmica, que no es la familia biológica de sangre, puede ser que sí, puede ser que no, sí, hablamos de 50, 60, 80 miembros que no todos reencarnan, es algo así como un grupito de teatro que cada vez vamos a ver la película que hacemos en la Tierra, sí, pero por lo tanto la mayoría de ellos se van a esperar, donde no existe espacio en tiempo, a que volvamos a estar todos en aquella mesa, sí, y volvamos a ver qué película creamos en el planeta Tierra, o a veces igual el alma ya no necesita venir al planeta Tierra. Claro. Y lo hace como voluntario también. O hay almitas, Víctor, los niños que mueren muy a los 5 o 4 años, muy jóvenes, normalmente son maestros que no tienen ni por qué venir, pero van a enseñar un grado de maestría en el amor, ¿no? Este fin de semana que yo he tenido una formación presencial, una mamá que su niña a los 6 años murió, se presentó bueno, canalizó una de las compañeras, ¿no? Que ella estaba ahí con varias evidencias y fue así como yo también lo percibí, ¿no? Como ella, esa niña le enseñó absolutamente todo el amor, toda la espiritualidad para que ahora esa niña esa almita, esa alma está en el otro lado, la inspire a la mamá, porque, Víctor, es algo muy curioso esto que me cuentan los espíritus, que hay misiones compartidas, ¿sí? En el que, claro, yo vengo a enseñarte algo como maestro de universidad, igual no voy a estar siempre toda la vida, pero te voy a seguir inspirando de muchas maneras y tú vas a hacer las prácticas, es decir, la mamá hará las prácticas en la tierra, creará, ayudará a otras personas, abrirá, se transformará esa parte espiritual, mientras que esa niña, esa alma, la va a inspirar constantemente a que haga, ¿no? Entonces, ¿cómo les podemos ayudar a los seres queridos que ya no están? Siguiendo el legado. Porque si yo crezco e ilumino mi misión de vida, ilumino a los demás y a mí mismo, a mí misma, iluminaré también y ayudaré a que los seres queridos que están en el otro lado vayan evolucionando a nivel de conciencia, ¿no? Sí, Entonces, esto es... otra preguntita por acá que nos hace la audiencia, que sigue por encima del 100. Gracias. Eh, Mira, dicen, ya te leo por acá concretamente, dice, los seres que han transitado la otra vida pueden dejarnos mensajes en los espejos. Esta pregunta me la acaban, creo que es la misma persona que me la acaban de Wow. hacer antes. Sí. Eh, sí, le he respondido afirmativamente que sí, de muchas maneras que no os podéis llegar a imaginar, de verdad. Simplemente, Víctor, ¿no? Esta frase de, no sé, ¿por qué no me lo da más claro? Mi guía no me lo da más claro, el hecho de, porque si yo no me entero, ¿no? Pero no es el guía, eres tú, que hay que saber interpretar, y una cantidad de simbología en la que nos hablan inmensa y nosotros lo queremos como muy claro, materializarlo, que ver y poder tocarlo y todo muy claro, ¿no? Nosotros cada vez que elevemos el nivel de conciencia mejor, porque, Víctor, o sea, el lenguaje de los guías o de los ancestros es muy sutil porque la vibración es más alta, mi vibración es más baja. Si yo no acallo la mente, no puedo llegar a escuchar ese lenguaje. Y sí, y por favor dialogar y pedirle, a dialogar con ellos. Mira, mamá, si estás aquí, por favor, quiero que me enseñes lo que os inventéis. Ya se lo ocurrirán, que ellos podrán hacerlo mejor que nosotros, pero por favor, divertíos a la hora de generar y dialogar señales con los guías y con los ancestros. Sí. Tal cual. Por acá otra pregunta de la audiencia que dice, ¿qué herramientas podemos tener nosotros para comunicarnos con el más allá de forma consciente? O sea, supongo que a través de meditaciones o algún recurso adicional.
Claro, esto, bueno, yo invitaría a todo el mundo, que voy a decir, a que haga cualquier formación de intuición, cualquier formación, cada uno va a tener unas herramientas. Puede ser que sea astrología, puede ser que sea el tarot, puede ser que sea lo que a mí me llame la atención, generará una puerta abierta para que yo contacte con el más allá, que no es otra cosa que contactar conmigo mismo. Todo en sí va hacia mí. Pero sí que es verdad que yo digo que es importante que uno conozca cómo recibe la información. Entonces hablamos de las claves, las capacidades que son como las antenitas wifi, ¿sí? Que una persona será muy kinestésica, sentirá mucho las emociones de los demás, otra persona, es que hay tantos lenguajes como tantas personas, por lo tanto, por favor, no hay dos mediums iguales, no hay dos psíquicos iguales, cada uno tiene una forma. Yo incorporo, yo hago trance, se meten dentro, sí, y hago escritura automática, o sea, la mano me va sola, pero otra persona será a través de mucha simbología. Por lo tanto, muy atentos todos, por favor, a los sueños, porque cada noche morimos un poco. Esto para mí es muy importante que yo lo diga. Cada noche volvemos al hogar. Entonces, cada noche hay mucha información. ¿Por qué no la cogemos? ¿Sí? Cuando alguien me dice, he tenido un sueño muy loco, has tenido un sueño, cuéntamelo, porque aquí hay Hazle mucho... caso. Sí, porque aquí hay mucho elemento simbólico que esto no es cuestión de buscar en Google. Soñar con un águila, no. A ver qué sensación te ha dado a ti soñar con un ave, porque puede ser de atrapar y de miedo o puede ser de libertad. Entonces, por lo tanto, el alma te está queriendo decir muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de meditar está bien, pero claro, hasta que yo no me pongo delante de un compañero y hago ejercicios, yo no sé tampoco muy bien cómo canalizo y confío. Por lo tanto, cada uno que encuentre su herramienta, Claro. guía, no sé, lo que sea. Una última pregunta de la audiencia que dice, si un padre y su hijo mueren el mismo día, ¿había un pacto de almas entre los dos? Que no lo duden. No ocurre nada. Esto si yo no tengo que coger una millón, mirar, si yo no tengo que estar en un sitio, no voy a estar en un sitio que ocurra algo. Ocurrió en el Jerusalén, yo a los 3 días me iba para allí. Mi alma no tenía que vivirlo, es cuestión de pocos días, ¿no? Si yo no tengo que coger un avión, que todo está absolutamente sincronizado, por lo tanto, sí, igual que cuando alguien se sube a un avión y en grupo se muere. O sea, el alma quería morir en grupo o en la pandemia nadie murió solo, porque siempre están los guías, pero el alma decidió que su momento y su estadio era mejor, que no hubiera nadie alrededor. Entonces, nada, 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 nada es porque sí ni es casualidad. Entonces, esas dos almas decidieron para dejar una lección de aprendizaje a la familia en marcharse ellos dos. Y por tema vibracional de transgeneracional, marcharse ellos dos. Es que, Víctor, nada es porque sí, sino va a ser porque esto me genera una oportunidad de aprendizaje para que yo eleve el nivel de conciencia. Muertes así abruptas de un accidente de coche, por ejemplo, el alma sale antes. ¿Por qué va a sufrir el dolor? No le va a generar ningún aprendizaje. Entonces, o cuando alguien vemos que está muy malito de cáncer, os digo que ellos salen y entran y no están viviendo ese sufrimiento porque no les va a generar ese aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, sí que es Es en conjunto, claro. Bueno, para ir terminando, Raque, primero que nada, aprovechando que seguimos ahí encima de 100 o en 100 libros, habías comentado que tienes en curso o proyectado ya sacar libros este año o a inicios del que viene. Uy, pues espero que este año, que va a ser un libro, pues bueno, de mi vida, ¿no? Y de muchas canalizaciones, que yo siempre digo que mi vida da para 4 documentales. Yo solamente con la señora me tengo como mogollón de capítulos, ¿no? Pero bueno, simplemente es que yo no sé a ti, ¿no? Pero a mí cuando yo empezaba con todo esto, como que me servía mucho ver el camino de otro, ¿no? No tanto que me dijeran, pues eso, algo como más del libro, ¿no? Sino que conectar y ver cómo alguien había crecido dentro de toda esta adversidad. Y bueno, pues yo desde pequeña, esto igual no lo he contado nunca, yo a los 9, 10 años empecé a escribir. Y entonces le dije a mi profesor de lengua que yo quería ser escritora y entonces me dijo él que dejara de escribir, que esto no daba dinero. Y yo dejé de escribir, pero yo siempre decía que quería ayudar a los demás y que mi mayor sueño era sacar un libro contando pues, las cosas que me pasaban para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, ese será el primer libro, el segundo ya lo tengo pensado, pero cuando salga, vamos, se va a enterar todo. Seguro. Porque si salgo, simplemente ojalá no. Sé que si puedo ayudar a una o dos personas, yo feliz de poder No, aportar luz. estoy seguro que va a ayudar a muchas personas, sobre todo a guiarlos en este sendero, en primer lugar espiritual y segundo el saber que hay más allá
de la muerte y que simplemente entender que la muerte es parte de la vida. Formaciones, cursos, Raquel, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden escribir para saber estas formaciones que das? Sí, la página web raquelsaezmedium.com, ahí está todas las formaciones. Empezamos una en diciembre de modo online, que son 3 módulos, 3 fines de semana muy completos, en los que ahí se vive de todo. Yo para mí es como una pequeña, gran familia, y es que se viven tantas cosas que no sé cómo explicar, porque abres el corazón ante personas que no conoces, pero te sujetan, y sabéis lo que yo veo mucho, que cada historia de todos es un poquito de mi historia, y hay almas que se encuentran como, pero si esta persona no la conozco, pero parece que la conozco, y por lo tanto, pues entre todos, ¿no? Abrimos ese corazón, y yo soy la primera alumna que crezco, ¿no? Entonces es una formación muy práctica, que si alguien lo siente, yo siempre digo, Víctor, si alguien lo siente, hacéis su propio maestro, pues yo contenta de que me pueda acompañar y yo acompañarla. Esa que va a ser online la pueden hacer desde Y, cualquier parte del mundo, simplemente tienen que incluirse en la página web que es y, raquelmedium.com, y ¿no? raquelsaezmedium.com, y ahí están todas las fechas, el modo, mi teléfono, por Instagram también me pueden contactar, sí, y ahí. Bien, Raquel, bueno, te dejo el espacio a ti al final para que te despidas de este en vivo. De antemano, muchísimas gracias por aceptar, es una gran oportunidad para ADN Sideral, para toda la comunidad que está siempre pendiente acá, y bueno, invitarte seguramente muy pronto para hacer otro en vivo que va a estar seguramente bien cargado de mucha información. Y bueno, agradecerte por tu información, tu sabiduría, y te mando un gran abrazo desde este lado del Atlántico y te cedo el espacio para que des un mensaje final a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias a ti, porque esto no se lo he dicho yo en modo privado, pero cuando él me habló lo noto como una amistad. Sí, como si ya de alguna manera no fuera la primera vez que nos encontramos. No sé si tú has notado lo mismo, Me sí, pasó pero exactamente lo mismo. a través de Resonancia. la voz. Sí, pero claro, yo a través de la voz dije, no, yo esta alma la conozco. Ya hablaremos de todo esto, las almas gemelas también, o almas, cómo se encuentran y cómo se recuerdan, no hace falta que sean almas gemelas, pero es curioso. Por lo tanto, gracias por abrirme tu corazón, tu espacio, por esta charla que a mí se me ha hecho hiper mega corta. Yo sé que hablo Sí. mucho, pero tenemos que agendar ya Mira, otra. casi 50 minutos. Yo pensé que íbamos en 25. No, yo estaría aquí Qué bueno. 2 horas, de verdad. Wow. Gracias a todas las personas, agradezco mucho que es el tiempo que generan en estar acompañándonos, ¿sí? Aunque solamente estemos nosotros aquí en la pantallita, para mí están todos. Que por favor no se olviden de ser felices, de proporcionar mucho amor, que se proporcionen muchísimo amor a ellos mismos, y en el momento que estamos pasando, que es así como un caos ordenado en el planeta, yo sí que daría este mensaje: que oren, que digan unas palabras bonitas y que envuelvan a la Tierra un manto de luz, porque se necesita esta masa crítica de luz con mucho amor, independientemente de todo lo que se escuche, sí, para elevar la frecuencia vibracional. Y nada más, un abrazo para los que me escuchan de España, felices viajes astrales, y para los que están ahí, que os pasen muchas cosas bonitas, que es algo que normalmente digo a todo el mundo, sí, que os pasen muchas cosas bonitas a todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá pendiente en ADN Sideral. Recuerden seguir a Raquel en su cuenta, que es Raquel Sansa Medium. La pueden conseguir ahí en Instagram. Y en Facebook también. Y en una página web. Sí, y a ti, que enhorabuena por todo el contenido que das, que promueve mucho la divulgación. Entonces, No, yo también gracias a ti. que te sigo. Te mando un abrazote súper fuerte y sentido. A todos, muchas gracias por sintonizar a ADN Sideral. Recuerden que este en vivo queda grabado, va a estar tanto en el perfil de Raquel como en el mío. Así que lo pueden ver en diferido luego para que también disfruten de esta hermosa conversación. Y bueno, esperar próximamente Sí. para volver a tenerte por acá por este espacio. Te mando un abrazote. Que tengan muy buenas noches a todos. Adiós.